Ya, este era el mapa, pero se suponía que yo había cortado una imagen que saliera esta parte, pero no sé qué hice. La primera pista era que el timón lo giraba, este era el punto de partida, este era como el plano cartesiano, y esta es como la circunferencia unitaria que estábamos viendo. Entonces nos dice que este punto de aquí es el 1,0 para indicarnos simplemente que este lado es el eje positivo, el eje X positivo, para acá está el negativo, hacia arriba el positivo, y hacia abajo el negativo. O sea, es simplemente para ubicarlos a ustedes y decirles, ya, esto considéralo como el plano cartesiano y que parte desde aquí, como que este lado es el positivo, ¿ya? Y la primera pista era que el barco aquí está en el puerto y el timón lo tenía que medir, haciendo un ángulo de 11 pitercios negativos. Y ahí vimos que el movimiento era para acá, y vimos a cuánto equivalía, lo cambiamos a radianes, vimos dónde finalmente quedaba el timón y además calculamos a qué ángulo correspondería si lo tomáramos como un positivo, porque esto estaba en negativo, pero también ese movimiento se podía hacer en positivo. O sea, por ejemplo, si ustedes quieren mover el timón de aquí para allá, o sea, que quede ahí ubicado, ahí, uno dice, ya, puedo mover 90 grados el timón. Pero si me voy por el camino largo, también podría moverlo aquí 270. Podría hacer todo este movimiento de aquí hasta esa esquina, ¿se fijan? Y quedaría el timón en la misma posición, quedaría igual. Entonces aquí es visto positivo y acá negativo. Se puede hacer de las dos maneras, sí, pero generalmente uno escogería el camino más corto. ¿Para qué se van a ir por el camino más largo? Pero la pista indica el camino más largo. Nos hicieron un poquito de trampa. Entonces, esta daba menos 660 grados. Y eso después vimos que equivalía a menos 300 en la posición final, y calculamos lo que faltaba, que eran 60 grados, y resumimos que al final podía haber movido 60 grados hacia la derecha nomás el timón, y habría quedado en las mismas. Y después la segunda pista, que era la letra B, era esta llave, que salía como la ubicación de la llave y de la torre. Entonces decía que este timón, de donde quedó, tenía que moverlo en un ángulo que no sabemos y qué es lo que vamos a averiguar, pero cuyas coordenadas eran estos puntitos, este punto, este par ordenado. Entonces, eso era lo que teníamos que hacer nosotros en el ejercicio en la letra B. Ya. Aquí, el primero, como les decía, lo único que hicimos fue hacer el cambio. Bueno, hicimos 3 cosas, no era tan poquitito. Sacamos cuántos grados sexagesimales correspondía a mover el timón en menos 11 tercios pi o 11 pitercios. También vimos acá después dónde quedaba finalmente, que vimos que quedaba en esta posición. Esa es la posición en que queda finalmente, porque esto se movía acá, de aquí hasta acá, en 360 grados negativos. Pero después, como eran 660 negativos, había que mover 300 más. ¿Para qué? Para que dieran los 660. Y también es negativo, por eso es que ahí aparece negativo. Y terminaba quedando ahí el timón. O sea, como que este palito de aquí iba a terminar quedando ahí finalmente. Entonces ahí la pregunta decía, ¿cuál es la posición final del timón? Entonces ahí lo que les estaban pidiendo, en otras palabras, era calcular en radianes cuál era la ubicación. Y por esa razón, ¿qué hicimos? Este menos 300, con la fórmula que yo les había explicado en las clases anteriores, lo reemplazamos acá el ángulo, el menos 300, esta parte era la que se mantenía. Luego simplificamos, y al simplificar me dio menos 5 pi tercios. Esa es la medida de este ángulo. Este ángulo en radianes, este ángulo está en sexagesimales, aquí está en radianes, son equivalentes. Aquí está medido de una manera, aquí está medido de otra manera, ¿ya? Y después la otra pregunta decía, ¿es posible girar el timón de forma positiva para llegar a la misma posición? Sí. Aquí, si ustedes tenían menos 300, como el ángulo completo da 360, este lado de aquí vale 60 grados. Entonces, en vez de estar moviendo tanto, mareando con el timón, el jack podía haber movido esto en 60 grados, aquí así es, ese movimiento y nada más,
y había quedado en la misma posición. Y calculamos también a cuánto equivalía esto en radianes. Usamos la misma fórmula, solamente que aquí en vez de usar menos 300, usamos acá el 60, porque ahora es con el 60 que queríamos hacer la conversión. Esto lo simplificamos por 60, y dio, ¿dónde está? Oh, este está como medio raro, quedó esto, porque ahí me queda como corrió. Algo le pasó. Ya, el 60 en el 60 cabía 1, y el 60 en el 180 cabía 3, y a eso equivalen los 60 grados. Estos 60 grados siempre van a equivaler en radianes a pi tercio. O sea, me refiero, no van a variar, o sea, siempre esta conversión se va a mantener igual. Igual que, por ejemplo, los 90 grados siempre son pi medio. ¿Por qué? Porque el 180, acuérdense que 180 equivale a pi, y si son 90 es la mitad de pi, entonces por eso es que es pi medio. Y los 60 son pi tercio, es como dividir en tres partes. Y aquí estaban las respuestas en palabras, y pasamos a la segunda. En la segunda, eran las coordenadas del punto las que daban como pista, entonces el timón había que moverlo de acuerdo a esas coordenadas. Y acá, para poder ponerlo en esas coordenadas, que era 0,5, menos raíz de 3. Ay, tengo tan mala memoria con la flauta. A ver. Menos raíz de 3 medios. Era 0,5 y menos raíz de 3 medios. Entonces, vamos a ubicar las coordenadas. Para eso, ponemos el eje X, el eje Y, que lo puse hacia abajo porque la segunda coordenada es menos raíz de 3 medios, es un número negativo. Así que el cuadrante que vamos a utilizar es el cuarto cuadrante. O sea, aquí el primero, después segundo, tercero y cuarto. Este es el cuarto, por eso se llama. Vamos a usar este porque en el eje Y, el punto que hay que ubicar en el eje Y es negativo. El de X es positivo, pero el de Y es negativo. Por eso que vamos a usar este lado. Ahí les dibujé la circunferencia unitaria y les pregunté esa vez a cuánto equivalía el 0,5 en la ubicación aquí, en este eje X. ¿Por qué? Porque como es circunferencia unitaria, aquí la coordenada es 1,0, que es lo mismo que nos dijeron al principio en el problema. Entonces ustedes dijeron, algunos dijeron, que era el 0,5 que daba la mitad, porque ustedes de hecho son de dibujo, los de dibujo dibujan y sacan en decimales, 1, la mitad de 1, 0,5, usan esa medida. Quedaba aquí en la mitad, entonces ahí yo podía decir que está la coordenada 0,5 del punto que estoy ubicando, y la otra que era raíz de 3 medios, menos raíz de 3 medios, no necesito sacarla tanto, es la proyección de aquí, me sale como gratis. Porque donde chocan, tienen que chocar donde está la circunferencia. Este puntito de aquí, esa coordenada, es menos raíz de 3 medios. Y este puntito que me dio aquí, es el punto que me están pidiendo que yo ubique en la circunferencia unitaria. Y luego, uy, tampoco me sale la imagen, parece que es algo de la reproducción. Aquí yo había puesto las coordenadas. Bueno, no sé qué pasó. La cosa está en que después nos preguntaban a qué ángulo equivale. El ángulo a que equivale, el que me están pidiendo a mí, es este, el de aquí. Porque esto, acuérdense, otra cosita, que para este lado va los negativos. Bueno, que ahí también se los mostré. Entonces aquí va a ser un ángulo negativo. O sea, puede ser pi medio, pi cuarto, menos 60 grados, menos 45, pero es negativo. ¿Por qué? Porque aquí está indicada hacia este lado. Acuérdense que para positivo es antihorario, o sea, se mide para acá positivo, en cambio, en el mismo sentido que van las manecillas del reloj, se mide hacia abajo, así. Así que ya sabemos por un lado que este ángulo va a tener que ser un ángulo negativo. Y aquí, con esta tablita, que ya se las había dado en el ejercicio anterior, lo que uno tiene que hacer es buscar el ángulo cuyas coordenadas estas estén relacionadas con los valores, porque aquí hay que buscar estos valores aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que el seno de alfa correspondía a la y el coseno correspondía a la x, porque hay que saber bien a cuál va a corresponder a cuál, porque esto podría estar al revés, pues estos números, ¿se fijan? Entonces acá, la y vale menos raíz de 3 medios, entonces aquí en la y tengo que buscar ese valor, que sería este.
¿ven? Menos raíz de 3 medios. El coseno es 0,5, que es lo que equivalente a un medio. Tengo dos candidatos para un medio, pero no me sirve esta porque aquí la raíz de 3 medios, el eje Y, que sería, es positiva. Y yo necesito la que es negativa porque aquí es negativo, ¿se fijan? Así que estos son los valores de las coordenadas que tengo yo acá. Así que, ¿y a qué ángulo apuntan? A este que está aquí arribita, ¿ven? Ese. Eso quiere decir, ¿a qué ángulo equivale? Equivale a menos pi tercio. Esa es la respuesta que iría aquí. ¿Se fijan? Entonces, ¿a qué equivale? A menos pi tercio. Y ahí está hecho el ejercicio. Que de hecho yo se los alcancé un poco a explicar en la clase anterior, pero no alcanzamos a poner como la respuesta con palabras, como que finalmente faltó eso. Ya, después dice la letra C, la tercera pista indica el ángulo entre las torres y el tesoro. Jack asume que indica las coordenadas en el eje Y. ¿Qué ángulos positivos en radianes pueden estar asociados a esta pista? Dibuja las posibles posiciones del punto en la circunferencia unitaria asociada a la pista. Ya, aquí sí me salió la imagen, no sé por qué la otra no me salía. Aquí estaba la segunda, no es la segunda, la tercera pista, Entonces, aquí la persona, el Jack, dice, esto que está aquí corresponde al eje Y, en el plano cartesiano, que ahí ven, sale la Y, y teniendo ese eje Y, y sabiendo que el seno del ángulo es igual a Y, yo puedo determinar entonces el ángulo al cual corresponde. ¿Se fijan? Porque lo que le interesa a Jack Sparrow son los ángulos, porque estos ángulos le indican cuánto tiene que mover el timón. ¿Se fijan? Y también en qué dirección tiene que mover el timón. Entonces, como les decía, el I es igual al seno de alfa. Y alfa es lo que nos están pidiendo. A su vez, I vale esto, menos raíz de 2 medios. ¿Se fijan? Entonces voy a reemplazar que I es igual a menos raíz de 2 medios y a su vez es igual a seno de alfa. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a usar la función de la calculadora, si ustedes, la del celular, o la de, si tienen calculadora de esa científica, también pueden usar esa. Si tienen alguna conveniente de cómo usarla, yo los puedo ayudar. Me manejo en varias calculadoras. Entonces aquí, como lo que tenemos que sacar, no es el seno de un ángulo, sino que es el ángulo que me da ese seno, ese valor, lo que tengo que usar es la función inversa, que yo les decía la otra vez. Entonces aquí poníamos, ahí está, in de inversa, ahí puse la tecla inversa, y ven, ahí salen todas las inversas de las funciones trigonométricas, del seno, el coseno y tangente. Todas salen a la menos 1 porque el menos 1 indica función inversa. Acuérdense cuando vimos lo de la función inversa. Entonces voy a poner sin menos 1, y después pongo este valor. Entonces ahí cuando ustedes lo van a poner, tienen que poner menos raíz, porque como dice raíz ahí, raíz de 2, si no tienen la de la raíz, no, pero debería salir, que está con la inversa, por eso. Ya, menos raíz de, ahí ven, raíz de 2, y esto a su vez, ahí lo ponen después, dividido por 2. Y ahí les va a dar el ángulo, ¿ven? Así. Eso fue lo que hice. Aquí también igual se los puse. Ahí les puse la imagen de lo que había hecho yo. Me dio menos 45. Entonces quiere decir que mi alfa es un ángulo de menos 45. Hacia abajo, digamos, se mueve como en 45 grados. O hacia, a ver cómo les digo, en el sentido del horario del reloj. Eso, ¿ya? En la manecilla del reloj. Y ahora, si esto queremos saber a cuánto correspondería en radianes, basta usar la misma fórmula que hemos usado en todas. Estas se la van a tener. O sea, de hecho, chiquillos, si yo les pido una guía, les voy a pedir que hagan esta conversión en un problema que sea sencillito, pero ustedes tienen, aquí, esto es lo que se tienen que aprender, que si yo les digo, este ángulo que está en sexagesimales, conviértalo usted a grados radianes, ¿qué van a tener que hacer? Van a tener que acordarse de esta fórmula. No es tan complicada, no es tan compleja. Aquí se pone el ángulo, como les repetía, ese, en este caso,
Y aquí ponen pi y acá 180. Y esto después, ¿qué hacen? Lo simplificamos. Aquí vamos a simplificar, ¿por cuánto saldrá? Por 9, por 45, sí, por 45 se puede simplificar. Aquí el 45 en el 45 cabe una vez y el 45 en 180 cabe 4 veces. Si no me creen, hagan la operación y se van a dar cuenta que tengo razón. Entonces quiere decir que esto es en el ángulo que se mueve. Dice, ¿qué ángulo positivo en radianes puede estar asociado a esta pista? ¿Cuál sería el positivo en radianes? Que podría haber, no sé qué puse. Los posibles valores del ángulo en positivo en radianes asociados serían, a ver, voy a tener que mostrarles un dibujito. No lo puse ahí, parece. Aquí. Si aquí está, o mejor veamos este de aquí arriba. Aquí esto está movido hasta aquí, en 45. Vamos a suponer que este es el ángulo de 45. Este es mi ángulo de 45. Entonces dicen a cuánto equivale este movimiento, pero en positivo. Si aquí vale menos 45, ¿cuánto sería el ángulo hasta ese mismo punto, pero en positivo? Para sacar ese valor, lo que tenemos que hacer, como el ángulo completo vale 360, es a los 360 le tenemos que restar los 45. Si ustedes, imagínense que esta flecha en vez de estar ahí estuviera para abajo. Al estar para abajo, claro, el ángulo es negativo, es menos 45, pero me dicen, ¿a cuánto corresponde en positivo? En positivo sería todo este hasta llegar hasta acá, que sería como ahí el camino largo. En ese caso sería el camino largo por el lado de los positivos. Pero les preguntan ¿a cuánto equivale? Entonces ustedes lo que tienen que hacer ahí es a los 360 restarle esos 45. ¿Ya? Entonces, ¿a cuánto equivaldría? Por mientras que yo muevo esto, usted me dice, ¿a cuánto creen ustedes que equivaldría? ¿Cuánto serían los 360 menos 45? ¿A cuánto equivale? ¿Qué? ¿A cuánto equivalen? O sea, ¿a qué ángulo equivale 360 menos 45? A ver, ¿alguien me escribió? Muy bien, sí, 315. Perfecto, Connie. A ver. Ah, mire si había puesto el dibujo. Ya, no importa, ahí está. Aquí, este es el ángulo, ¿ya? De menos pi cuarto radianes, pensé que no lo había puesto, es que no me acuerdo, hago tantas PPT que después ya se me olvida. Ya, aquí está el menos raíz de 3, raíz de 2 medios, ¿sí? Ahí también está la otra coordenada que es en el eje X, y acá lo que pasa es que se los iba a explicar como fracciones también. Claro, eso era la otra cosa que iba a hacer. A ver, ¿a cuánto equivaldrá en fracciones? A ver, veamos. Esto es como un cuarto. Cada uno de estos vale un cuartito, ¿ya? A ver, este sería un cuarto. Vamos a contarlos en positivo. En positivo sería llegando hasta esta línea. Hasta esta línea. Tenemos que contar cuántos cuartos hay. Hasta esta línea, hasta ahí. Aquí hay 1, ¿sí? 2, 3, 4, 5, 6 y 7. O sea que 7 pi cuartos sería en positivo. Lo cual, si uno lo convierte, va a dar justo los 315 que me puso ahí la coniquera. ¿Ven? Serían 7 pi cuartos. Ahora, la otra manera es que si ustedes no hubiesen visto esta asociación con fracciones, que yo aquí se los hice con fracciones, era que los 315 los reemplazamos aquí. Los 315 tendríamos que haberlos reemplazado, haberlos simplificado, igual por 45, igual como se hizo acá, igual habría llegado a los 7 pi cuartos. O sea, habría llegado al mismo resultado. ¿Ya? Para que les quede claro. Pero aquí yo se lo quise hacer con el dibujo, porque ahora me acordé, para que hicieran también la asociación de esto con las fracciones, porque a veces visto como fracciones también es más sencillo que verlo de la otra manera. Entonces aquí con fracción ustedes lo que tienen que decir, ya, si esto vale un cuarto, esto también es un cuarto, este otro pedazo también es un cuarto, entonces ahí serían 2 cuartos, 3 cuartos,
como pizza, piénsenlo en pizza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuartos. Porque hay 7 pedazos divididos, o sea, hay 8 en total en realidad. Hay 8, pero hasta este ángulo, de aquí hasta aquí, son 7 cuartos. Y a ver, ¿qué más? No sé. Ah, ya. Lo otro que pasa es que también este ángulo, como lo que tiene que tener es el seno de menos raíz de 2 medio, tiene que tener ese seno de ese ángulo. Dice aquí, dibuja las posibles posiciones del punto, o sea, porque tiene que tener solamente la característica que tiene que tener el ángulo, es simplemente que el seno sea igual a este valor, a menos raíz de 2 medios. Entonces uno también se puede poner a pensar que este ángulo de aquí, también serviría, porque este ángulo de aquí también va a tener como resultado este mismo seno, ¿se fijan? Entonces, por eso que ahí dice las posibles soluciones, o sea, hay más de una. Ah, está ahí la... Hola, Isis. Entonces, este ángulo de aquí, ¿se fijan? También puede servir como una solución. A ver, ¿a cuánto correspondería este ángulo? Acuérdense que íbamos con los cuartos, ¿ya? Este es un cuarto. De aquí hasta aquí, ¿cuántos serían? ¿Cuántos cuartos serían si lo tomo de aquí hasta acá? Porque estoy hablando de este ángulo, del que está aquí, ese. Siempre desde esta partida. ¿A cuántos cuartos corresponde el ángulo de aquí? Piensen, es de aquí, aquí 1, 2, hasta llegar acá. ¿Cuántos serían? 180. Pero en radianes. Hasta aquí, hasta este. Este sería pi cuarto. Este también es pi cuarto. Así que ahí llevamos 2 pi cuartos. Este también es pi cuarto. Este también y este también. Es hasta este. Porque este tiene ese ángulo de aquí, va a tener el mismo seno. ¿Cuántos serían? ¿Cuántos pi cuartos? Hasta aquí, hasta la rayita, hasta esa rayita. ¿Cuántas son? Uno, 3, 4, 5 cuartos. 5. Justamente, bien, Rodrigo, serían 5. Entonces, 5 pi cuartos radianes también es un movimiento del timón que también podría ser solución. ¿Se fijan? Y bueno, la verdad es que soluciones habrían más, porque ustedes si vuelven a girar esto en 360, va a seguir, esto va a seguir así, digamos, poniendo en la misma posición. O sea, yo podría hacer un giro como en la otra que decía 660 grados, o sea, puedo dar otro giro más, pero manteniendo después el mismo ángulo aquí, otro giro, todos los giros que quiera, y lo importante es que quede aquí ubicado en esa posición, por ejemplo, o en esa, que quede el timón. Entonces, en realidad, son muchas las soluciones. O sea, me refiero que pueden girarlo, volverlo a girar y volver a la misma posición que está aquí. Y ahí va a servir igual. Es como marear más nomás el timón. Aquí les puse a modo de una conclusión. A modo de conclusión, las tres verdades de la trigonometría que quiero que ustedes les quede clarito, ¿ya? Esto es lo que quiero que en realidad ustedes se aprendan bien. Lo primero, que todos los ángulos se pueden convertir de grados sexagesimales a radianes usando esto. Esta fórmula les decía yo la otra vez, esta fórmula es la que yo quiero que ustedes se aprendan, ¿ya? La segunda conclusión, todos los ángulos negativos se pueden transformar en positivos y viceversa. O sea, un ángulo, por ejemplo, como les decía yo, el ángulo de 90 grados aquí se puede también ver como un ángulo mirado de este otro lado como de menos 270 grados. Por ejemplo, también el 180. Yo puedo decir que de aquí a acá son 180 grados, o puedo tomarlo de aquí para acá y poder decir que son menos 180. O sea, todos los ángulos, digamos, tienen su versión en positivo y en negativo. Eso es lo que quiero que les quede claro. Y lo tercero, que X es igual al coseno de alfa y la Y es igual al seno de alfa. Esa
estas tres cositas son las que ustedes tienen que manejar bien para entender todo este asunto. Lo demás no se compliquen tanto si no han entendido tanto el problema, porque al final yo también encontré que el problema era un problema más o menos cototo. Ahora les voy a explicar otro PPT porque tengo que aprovechar todos los tiempos. En el caso de, ahora porque aún no vemos lo que es la representación gráfica en sí de la función coseno. La función seno y la función coseno, yo aquí les puse esta imagen esta es la circunferencia unitaria. Y acá se van formando, pero es un efecto visual nomás, para que se viera bonito. Se van formando la función coseno y la función seno. Lo que quiero que, ven, aquí también les puse la función seno y la función coseno. Así es como van a ir quedando. Pero lo vamos a hacer así como lentito para que ustedes vean cómo se va formando. Ya, el objetivo de esta clase es comprender el comportamiento de la función seno y coseno, o sea, cómo se grafica esto. A eso se refiere el objetivo. Y para ello, primero vamos a ver la gráfica de la función seno. Ya, a ver, chiquillos, cuando ustedes querían hacer un gráfico, ya sea una parábola, una función potencia, una función de una recta, cualquier gráfico, ¿qué es lo que tenían que hacer para poder obtener ese gráfico? ¿Qué es lo que hacían? A ver si recuerdan, chiquillos. Me lo pueden decir en el chat si no quieren hablar. ¿Qué harían ustedes, por ejemplo, si les doy una función aquí y les digo, ya, tienes que graficarla? ¿Cuál es el primer paso que harían ustedes? ¿Qué harían para poder graficarla? ¿Qué necesitan tener para poder graficarla? A ver si se les ocurre. Ustedes lo han hecho muchas veces. ¿Qué tienen que hacer para hacer un gráfico? ¿A nadie se le ocurre? Ok. Yo no me acuerdo. ¿Se acuerdan que hacíamos una tabla? ¿Se acuerdan de que hacíamos una tabla de valores? Eso es lo que vamos a hacer, una tabla de valores. Con la tabla de valores, teniendo las coordenadas, yo puedo hacer el gráfico. Puedo ir poniendo los puntitos y después estos puntitos irlos uniendo y me va a salir el gráfico. ¿Se acuerdan que ese es como claro, después yo les voy explicando cómo se forma la función potencia, cómo se forma la forma que tiene la parábola y todo eso, pero al principio lo hacemos así, punto a punto, para ir viendo cómo se da esa forma de gráfico. Después ya uno como que sabe cómo es la estructura general y después entonces, ¿qué se hace? Se amplía nomás, se aplica en otra función, ya sabe uno más o menos cómo debería irle quedando. Así que vamos a hacer una tabla de valores para poder hacer el gráfico. Aquí yo les puse estas medidas de los ángulos porque la función seno y función coseno tienen que ser trabajadas con los ángulos, ¿ya? Entonces, lo primero que va en la tabla son los ángulos que yo voy a ir reemplazando para la tabla. Estos valores no es que sean fijos, es como cuando uno se da para los otros gráficos cualquier número. Aquí me di algunos ángulos. Aquí nos dimos menos pi medio, 0, pi medio, pi, 3 medios pi o 3 pi medio y 2 pi. Algunos valores para poderlos ir poniendo en la tablita, ¿ya? Aquí se los escribí en grados sexagesimales, o sea, pi medio negativo es menos 90 grados, el 0 es 0, este es el mismo pero en positivo, pi que siempre va a ser y será 180, este también al reemplazar ahí 180, les va a dar 270, y si aquí reemplazo 180 por 2 me da los 360. Pero así ustedes también podrían poner un 2 más, o sea, podrían poner, no sé, 7 pi cuarto, 8 pi tercio, el que se les ocurra, ¿sí? No es algo fijo. Y bueno, luego lo que les voy a poner en la tablita es esto en relación a número, ¿cuánto corresponde? Les voy a explicar al tiro cómo lo saqué. Ustedes saben que pi de radianes a sexagesimales vale 180. Pero ustedes antes conocían a pi. Antes lo conocían porque se usaba para el cálculo de la medida del área y de el perímetro en la circunferencia. ¿Se acuerdan? ¿Cuánto valía ese pi ahí en esas circunstancias? ¿Cuántos uno decía
Este es el valor de pi. ¿Cuánto era? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuánto valía pi cuando lo teníamos que reemplazar para calcular área o perímetro de la circunferencia? ¿Cuánto valía? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿En el chat tampoco? A ver, alguien lo escribió. Muy bien, Rodrigo, sí, exactamente. Pi valía 3,14 y un remontón de números. Ya, entonces lo que yo aquí hice fue reemplazar 3,14 y dividirlo por 2 y así me dio este valor. ¿Para qué hice esto? Para que ustedes vean ahora la asociación que hay entre los radianes, los grados como radianes, y el valor numérico que correspondería al plano cartesiano. ¿Se fijan? Este es el punto, este en sí va a ser el punto que yo voy a buscar en el eje X, la coordenada de X que yo voy a utilizar aquí para poder ponerla en el plano cartesiano y va a corresponder, va a ser el equivalente a menos pi medio. ¿Se fijan? Esta. Aquí, por ejemplo, era 3,14 que lo dividí por 2, me dio 1,6. Aquí el 0, bueno, siempre va a dar 0. Aquí también dio lo mismo. Aquí el 3,14, solamente que todos los decimales los tomé con 1 y no con 2 porque es más fácil para ubicarlo después en el plano, ¿ya? Y acá también reemplacé lo mismo, pues, o sea, aquí, por ejemplo, pi medio daba 1,6, este 1,6 uno lo multiplica por 3 y dio 4,7. Esto es cuestión de que simplemente reemplacen aquí 3,14 y se multipliquen. Y estos son los valores que dio. Luego, para el otro eje, como la i es igual al seno de alfa, porque eso ya lo vimos por el PPT anterior, que era lo que le decía yo que se tenían que aprender, este valor de aquí, yo lo puedo sacar así con la calculadora o con la tabla que yo les había dado antes, pero con la calculadora también se puede sacar y se puede sacar con este valor. O sea, ustedes pueden poner en la calculadora seno de menos 90 grados y les va a dar el resultado. Yo se los voy a hacer con uno para que lo vean. Ahí yo puse, ay, no te vieras que no me estoy viendo. Ay, ya no se lo voy a poner. Bueno, la cosa es que acá se pone seno de menos 90 Sí se ve. y le va a dar ese valor. Seno de 0 da eso, 0,90 eso, 0 de 180 da eso, y así van saliendo estos otros valores.